Hay lugares que no aparecen en los libros escolares, no porque no existieran, sino porque durante años fue peligroso mencionarlos. En Santo Domingo existió una casa que pasó de ser un hogar familiar a convertirse en uno de los espacios más temidos de la historia dominicana del siglo XX. No tenía rótulo oficial, no figuraba como cárcel, no aparecía en registros judiciales, pero todo el mundo sabía su nombre: La 40. Hoy abrimos un capítulo complejo de nuestra memoria nacional, no para juzgar, no para exagerar, sino para comprender. Porque entender el pasado es una de las pocas formas reales de proteger el futuro. Bienvenidos a El Baúl Dominicano, donde la historia cobra vida y el pasado vuelve a hablar. Nos mandaron a la cárcel de la 40. Ahí duramos 3 días, a pan y agua. Y ahí era un sufrimiento terrible, porque ahí noche y día grito y maltrato y tortura y sufrimiento. Antes de ser conocida por el miedo, La 40 fue simplemente una casa. La vivienda perteneció originalmente al coronel Luis Ney Lluveres Padrón, quien la bautizó con el nombre de su hija. Era una residencia más en una ciudad que seguía creciendo, sin saber lo que el tiempo terminaría depositando en ese lugar. Años después, la casa fue vendida al general Juan Tomás Díaz, un militar que con el paso del tiempo terminaría vinculado a uno de los episodios políticos más determinantes del país en 1961. Durante años, la edificación fue habitada con normalidad. Nada en su fachada anticipaba el destino que le esperaba. En 1957, el Estado adquirió la vivienda. A partir de ese momento, la casa dejó de ser una propiedad privada y pasó a cumplir funciones vinculadas al aparato de seguridad del gobierno. Fue asignada al Servicio de Inteligencia Militar, conocido como el SIM. Desde entonces, La 40 dejó de existir para la vida cotidiana y comenzó a operar en un plano completamente distinto. No era una cárcel oficial, no funcionaba bajo el sistema judicial ordinario, no había expedientes, ni jueces, ni registros públicos. Era un recinto clandestino. El contexto de la época ayuda a entenderlo. Durante gran parte del siglo XX, la República Dominicana vivió un modelo político altamente centralizado, con amplios mecanismos de vigilancia, control social y persecución de la disidencia. El Estado contaba con una red de espionaje que se extendía por todos los niveles de la sociedad. Vecinos, empleados públicos, choferes, comerciantes, ciudadanos comunes podían convertirse en informantes. En ese contexto, La 40 no fue una excepción, sino una expresión extrema de un sistema de control que ya estaba en funcionamiento. Para garantizar el secreto, a la edificación se le construyó una verja de cemento de gran altura. Desde la calle, la casa quedó aislada del barrio. No se escuchaba lo que ocurría dentro. No se veía quién entraba. No se sabía quién salía. El objetivo era claro: que el lugar no existiera más allá de sus muros. Sin embargo, aunque se intentó ocultar, el rumor comenzó a crecer. Cuando alguien desaparecía, cuando un opositor dejaba de aparecer, cuando una familia perdía contacto con uno de los suyos, una frase empezaba a repetirse en voz baja: se lo llevaron pa' La 40. A ese lugar fueron trasladadas personas acusadas de conspirar, de disentir o simplemente de incomodar al poder político de la época. Entre ellas, miembros del movimiento revolucionario 14 de junio, sobrevivientes de las expediciones de junio de 1959, intelectuales, militares, jóvenes señalados como opositores y ciudadanos sin militancia conocida. En muchos casos, la acusación no estaba probada. En otros, nunca llegó a formularse oficialmente. Lo que importaba no era el juicio, sino el interrogatorio. La función de La 40 no era encarcelar por largos periodos, era extraer información, o al menos, obtener confesiones. Diversos testimonios coinciden en que los interrogatorios se realizaban fuera de cualquier marco legal, con métodos diseñados para provocar agotamiento físico y psicológico. No existían garantías,
No existía defensa, no existía tiempo. El detenido no sabía si estaba allí por horas, por días o si saldría con vida. Con el paso del tiempo, algunos sobrevivientes comenzaron a hablar. Años después, cuando el clima político cambió, sus relatos salieron a la luz en libros, entrevistas y archivos históricos. Uno de ellos, Tomás Báez Díaz, describió la 40 como un espacio donde el terror no era improvisado, sino administrado de manera sistemática. Otro sobreviviente, Freddy Bonelli, relató el impacto psicológico de presenciar el tormento de su propio hermano durante los interrogatorios. Estos testimonios no buscan exagerar, buscan dejar constancia, porque durante mucho tiempo el silencio fue la única versión permitida. La 40 no fue un caso aislado. Formó parte de una red más amplia de centros de detención clandestinos, como la cárcel conocida como El 9, ubicada en la carretera Mella. Juntos, representaron una estructura destinada a sostener el orden político mediante el miedo. Un miedo que no necesitaba propaganda, porque se transmitía de boca en boca. A continuación, entraremos al interior de la 40. No para recrear el horror, sino para entender cómo funcionaba el sistema de interrogatorios, qué métodos han sido documentados y por qué este lugar marcó a generaciones enteras de dominicanos. Si consideras importante preservar esta memoria, suscríbete a El Baúl Dominicano y acompáñanos en esta serie. Porque recordar no es señalar. Recordar es comprender. A nosotros nos dieron 3 pelas y corriente en la silla eléctrica. Y en la interrogación de nosotros mandan a buscar a la Cuca, que era el líder de nosotros. Lo mandan a buscar a la Victoria, que ya le habían dado 7 pelas, para que testificara, porque yo negaba que estaba en el movimiento, para que testificara que yo estaba en el movimiento. Mandan a buscar a ella. Para comprender lo que fue la 40, no basta con saber que existió. Hay que entender cómo funcionaba, porque no era un lugar improvisado, ni un exceso aislado. Era un engranaje, un espacio diseñado para operar fuera de la vista pública, con reglas propias y una lógica interna muy clara. Quien llegaba a la 40 no lo hacía por casualidad. Las detenciones solían producirse de manera repentina, en la madrugada, en la calle, en el trabajo, en la propia casa. No había orden judicial visible, no había explicación formal. El traslado dependía de decisiones internas del aparato de seguridad. Y una vez dentro, el detenido quedaba fuera del mundo. Diversos testimonios coinciden en que la 40 operaba al margen del sistema penitenciario tradicional. No existían horarios establecidos, no había visitas, no se permitía contacto con familiares, no se garantizaba alimentación regular ni descanso. El objetivo principal no era la reclusión prolongada, sino el interrogatorio. Un interrogatorio continuo, persistente, desgastante. Los métodos utilizados han sido documentados en obras testimoniales, investigaciones históricas y archivos museográficos. No se trataba de un solo procedimiento, sino de una combinación de presión física, agotamiento psicológico y aislamiento. La privación del sueño, el uso de la luz constante, el encierro prolongado y el miedo a lo desconocido formaban parte del proceso. La intención era clara: quebrar la resistencia. Uno de los elementos más mencionados por los sobrevivientes fue la llamada silla eléctrica, no como método de ejecución, sino como instrumento de tortura. Se trataba de un sillón de madera adaptado con superficies metálicas conectadas a una fuente de electricidad. La descarga no buscaba matar, sino provocar dolor extremo para forzar confesiones. Hoy, la silla original se conserva como pieza histórica en un museo, no como símbolo de venganza, sino como evidencia. Sin embargo, el impacto de la 40 no fue únicamente físico. El daño psicológico marcó a muchos sobrevivientes de por vida. Algunos perdieron la capacidad de retomar una vida normal. Otros quedaron con secuelas emocionales profundas. Algunos nunca volvieron a hablar de lo que vivieron allí, y otros no sobrevivieron.
Uno de los aspectos más difíciles de asimilar es que no todas las personas detenidas tenían vínculos comprobados con actividades conspirativas. En numerosos casos, la sospecha bastaba. Una conversación, un comentario, una relación personal, un señalamiento anónimo. Ante la presión, algunos detenidos terminaron confesando hechos que no habían cometido, solo para que el interrogatorio se detuviera. La confesión no siempre reflejaba la verdad, reflejaba el límite humano. De manera excepcional, el horror de la 40 llegó a ser documentado visualmente. Fotógrafos fueron obligados a registrar lo que ocurría dentro, pero esos registros no permanecieron donde debían. En un acto que aún hoy genera preguntas, algunos negativos lograron salir del país de forma clandestina. Las imágenes llegaron al exterior, y con ellas, las denuncias. La reacción fue inmediata. Quienes participaron en esa filtración no volvieron a aparecer. Con el paso del tiempo, el impacto de estas revelaciones comenzó a notarse. Las relaciones diplomáticas del país se deterioraron. La presión internacional aumentó, y la narrativa oficial empezó a resquebrajarse. Pero dentro del país, el miedo seguía presente, porque mientras la 40 existiera, nadie podía estar seguro de no convertirse en el próximo nombre susurrado en voz baja. Para finalizar, veremos qué ocurrió cuando el escenario político cambió. Cómo cayó el sistema que permitió la 40. ¿Por qué el edificio fue demolido? ¿Y qué quedó? No en el terreno, sino en la memoria colectiva. Si este contenido aporta a tu comprensión de nuestra historia, comparte y dale me gusta. Esto ayuda a que el algoritmo lo comparta a muchas más personas. Acompáñanos hasta el final de esta serie, porque hay historias que no se cuentan completas si se dejan a mitad. Me agarra Siriaco de la Rosa. Era uno de los que después estuvo involucrado en la muerte de la Mirabal. Me llevan en un carrito hacia la 40. Cuando llego a la 40, me encuentro que el primo mío, José Antonio Constanzo, está sentado en la silla eléctrica y tiene un rajado en el pecho. Todo sistema, por sólido que parezca, termina enfrentándose a su propio límite. A finales de la década de 1960, el contexto político del país comenzó a transformarse de manera irreversible. Los acontecimientos del 30 de mayo marcaron un antes y un después en la historia dominicana, con el colapso del poder central que había sostenido durante décadas la estructura de control. Lugares como la 40 perdieron su razón de existir, pero no desaparecieron de inmediato. Faustino Pérez, el que tenía cana, ese me dio una galleta, yo estaba ya esposado, me dio una galleta. Parece que la reacción mía fue muy fuerte y me dijo, te incomodaste, yo le daba más grande que tú, me dijo. Durante un breve periodo, el país quedó suspendido entre el pasado que se resistía a irse y un futuro que aún no estaba claro. Fue entonces cuando comenzaron a surgir los primeros testimonios. Personas que habían sobrevivido a los centros de detención clandestinos empezaron a hablar. No todos al mismo tiempo, no todos con la misma claridad, no todos con la misma fuerza, pero hablaron. Muchos de esos relatos coinciden en algo fundamental. La 40 no fue un exceso aislado, ni una desviación individual. Fue parte de un sistema donde la seguridad del Estado se impuso sobre los derechos individuales y donde la sospecha se convirtió en motivo suficiente para la privación de libertad. Comprender esto no significa justificarlo. Significa entender cómo se construyen estos mecanismos para evitar que se repitan. Con el cambio del escenario político, la atención internacional se intensificó. Organismos externos anunciaron investigaciones sobre denuncias de tortura, desapariciones y violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el período anterior. En ese contexto, se tomó una decisión determinante. La edificación conocida como La 40 fue demolida por completo. No quedó estructura, no quedó fachada.
No quedó espacio físico que pudiera ser inspeccionado. El lugar desapareció del mapa urbano. Desde una perspectiva histórica, la demolición cerró una etapa, pero no resolvió el impacto, porque destruir un edificio no elimina lo que ocurrió dentro. Las marcas más profundas no estaban en las paredes, sino en las personas. Con el paso de los años, los testimonios se multiplicaron. Libros, entrevistas, investigaciones académicas y archivos periodísticos recogieron relatos de sobrevivientes, familiares y observadores de la época. Ahí nos quedamos desnudos completamente en la 40 y luego nos llevaron a Solitaria. Y en un momento que me sacan, allá había los oficiales y los calieses, eran todos gente mala, pero había uno que sobresalía entre los malos. El más malo, que usted le puede preguntar que le dé la gana, el más malo de la 40 se llamaba Clodoveo Ortiz. Algunos nombres se repiten, otras historias quedaron incompletas y muchas nunca pudieron contarse, porque no todos regresaron. Uno de los efectos más visibles del cierre de la 40 fue la posibilidad de hablar. Durante décadas, el silencio había sido una forma de protección. Hablar significaba exponerse. Recordar significaba revivir. Pero con el tiempo, la memoria comenzó a encontrar espacio. No como venganza, sino como necesidad. El impacto de la 40 no se limita a los años en que estuvo en funcionamiento. Sus consecuencias se extendieron mucho más allá. Marcó a familias enteras. Influyó en la forma en que una generación entendió la política, la autoridad y el miedo. Incluso quienes nunca pisaron ese lugar vivieron bajo su sombra, porque la 40 no necesitaba publicidad. Existía en el rumor, en la advertencia, en la frase dicha en voz baja. Con el tiempo, el espacio que ocupó fue transformado. Donde antes hubo un recinto clandestino, hoy existen una parroquia y una escuela. Espacios de fe y educación levantados sobre un terreno cargado de historia. El contraste es fuerte y también simbólico, no como intento de borrar el pasado, sino como recordatorio de que los espacios cambian, pero la memoria permanece. Algunos objetos asociados a lo ocurrido en la 40 han sido conservados en museos y centros de memoria, no como trofeos, no como espectáculo, sino como evidencia histórica, elementos que permiten enseñar, investigar y reflexionar. Porque una sociedad que conserva su memoria tiene más herramientas para defenderse del olvido. La historia de la 40 plantea preguntas incómodas. ¿Cómo se construye el poder? ¿Hasta dónde puede llegar cuando no tiene límites? ¿Y qué papel juega la ciudadanía cuando el miedo sustituye al diálogo? No son preguntas del pasado, son preguntas permanentes. Hoy, hablar de la 40 no busca reabrir heridas, ni señalar culpables desde el presente. Busca comprender cómo un país llegó a ese punto y cómo logró salir. Porque recordar no es vivir en el pasado. Recordar es reconocer lo que ocurrió para no normalizarlo. Es entender que los derechos no son eternos si no se defienden, y que la memoria histórica no es una carga, sino una herramienta. La 40 ya no existe como edificio, pero existe como símbolo. Un símbolo de lo que ocurre cuando el poder se ejerce sin controles, cuando el silencio se impone y cuando la dignidad humana queda en segundo plano. Si este contenido aportó a tu comprensión de nuestra historia, te invitamos a suscribirte a El Baúl Dominicano y a compartir esta serie. Porque hay historias que no deben quedar enterradas, no para juzgar, no para dividir, sino para comprender y recordar. Con esto cerramos este capítulo. Gracias por acompañarnos en esta apertura del baúl, porque mientras la memoria siga viva, el pasado no volverá a repetirse en silencio. Soy Emmanuel Fernández, y esto es El Baúl Dominicano.